Este. Ok, tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión preparada pues, para esta clase, ¿no? A ver, hagamos una pequeña recapitulación. Las primeras sesiones habíamos hecho algo de SDIS, introducción al SPS, ¿no? Codificar nuestra base de datos. Y bueno, en las últimas sesiones habíamos hecho temas de baremaciones, ¿no? Y comparación, bueno, tablas cruzadas, ¿no? Y estadística descriptiva, ¿no? Entonces, para esta sesión, netamente vamos a pasar al siguiente tipo de pruebas que nos permite hacer el SPC, ¿no? En este caso vamos a realizar comparación de grupos y pruebas de hipótesis. Y bueno, acá tengo una presentación preparada, ¿no? Bueno, primero vamos a desarrollar bueno, una parte conceptual, ¿listo? Para podernos ubicar. Y finalmente vamos a hacer netamente tema del SPS y el tema de la interpretación, ¿vale? Bueno, después vamos al tema de supuestos, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, el tema de árbol de decisión, y finalmente vamos a hacer algunos reportes para una tesis, ¿no? Entonces, la base de datos, bueno, ahorita se los comparto. eh, Se los voy a convertir tanto aquí ¿dónde está? En el grupo del SPS, del chat del Zoom, como también a WhatsApp, ¿listo? Está el WhatsAppiño. Hoy dice eso, Julia, acá, qué chévere, tengo una impresión. Y acá más, ¿ya? Práctica 1. Ok, les he pasado tanto al grupo de WhatsApp. Hoy creo que no está cargando. Guardar. Oh, ya está. Listo, ok. Se les acabo de pasar la base de datos con la cual vamos a trabajar, ¿listo? Bueno, la base de datos también es de la sesión 4, solo que esto está más ampliada con algunas variables más. Y también vamos a hacer el pretest y el posttest, ¿no? ¿Listo? Entonces, primero vamos a describir el tema de la inferencia estadística, ¿no? Estoy seguro que todos han visto en sus trabajos o sus artículos, ¿no? O inclusive en sus resultados del SPC, ¿no? Por ejemplo, el p-value, ¿no? Si es menor a 0,05, ¿no? Entonces, a ver, bueno, no, primeramente en la sesión 4 habíamos hecho describir, ¿no? ¿Cuál es el promedio, etcétera? En la sesión 5 habíamos hecho, por ejemplo, una relación, ¿no? Se asocia con desempeño, algo así, ¿no? Y en esta sesión vamos a comparar, por ejemplo, el desempeño difiere según sexo o programa, es decir, vamos a comprar grupos, significa evaluar si las diferencias observadas en una muestra son suficientemente grandes para considerarse estadísticamente significativas. ¿Listo? Entonces, pues lo normal, lo que hacen es llegar hasta acá, ¿no? Hasta el punto 5. Normalmente se suele llegar, ¿no? Esto de acá y a lo mucho llegan acá, esa relación, ¿no? Chi cuadrado, otros utilizan el error de Pearson o de Spearman, ¿no? Hasta acá, ¿no? Eso es todo. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá en la introducción y vamos a agregar, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, acá simplemente, por ejemplo, vamos a agregar variables de control, ¿no? Por ejemplo, puede ser sexo, programa, o puede ser nivel de estudio, semestre, yo qué sé, ¿no? O incluso, por ejemplo, hacer una comparación, ¿no? Digamos, el rendimiento académico entre los estudiantes de la Escuela Profesional de Contaduría y la Escuela Profesional de Administración, ¿no? Entonces, o incluso podemos comprar, digamos, por ejemplo, en la universidad, yo recuerdo en pregrado, había cursos de servicio
es decir, de cursos transversales, ¿no? Que un docente enseñaba, digamos, a tres carreras, ¿no? Digamos, economía, sociales y se iba, digamos, a ingenierías, ¿no? Entonces, el docente podría hacer una comparación, ¿no? Eh, ¿Cuál de las tres carreras tiene mayor rendimiento académico? ¿No? Entonces, podríamos hacer comparación de grupos, ¿no? O comparación de medios. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí, entonces, preguntas típicas, ¿no? En comparación de tesis. La pregunta de la tesis, uno va a ser si la media difiere de un valor teórico, ¿no? Y la estructura de datos va a ser, por ejemplo, una variable cuantitativa y un balón de referencia, ¿no? En este caso, no se utiliza T para una muestra. Luego tenemos dos grupos independientes y son diferentes. Es decir, tenemos dos grupos, un grupo con dos categorías y más un puntaje, ¿no? Y podemos realizar con el T independiente o la prueba de Monroe, ¿no? Ahora, el otro, ¿no? El antes y después cambió, ¿no? Y ponemos dos mediciones del mismo caso y ahí analizamos T relacionado y el Wilcox, ¿no? Luego, el tres o más grupos difieren y hacemos factor con tres o más grupos y puntaje, ¿no? Y tenemos acá la prueba de ANOVA y el de Kruskal-Wallis, ¿no? Ahora, la prueba se elige por diseño, es decir, la muestra, si es de una muestra, como si es de una muestra, dos grupos independientes, dos mediciones relacionadas o tres o más grupos. ¿Listo? ¿Qué más? ¿No? Ahora, tenemos dos tipos de hipótesis, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Normalmente en la hipótesis nula se pone, ¿no? Que no hay diferencia, o no hay igualdad, ausencia de cambio, o no, ausencia de cambio, ausencia de efecto, después no existe relación, o no son independientes, etcétera. Y la hipótesis alterna, si hay diferencia, desigualdad, cambio de efecto estadístico. Por ejemplo, la hipótesis nula en este caso podría ser que el promedio de satisfacción es igual a 3 y la alterna sería que el promedio de satisfacción es diferente de 0.0, ¿no? La decisión normalmente, si el p-value que hemos obtenido es menor a alfa, es decir, normalmente al 0.5%, acá no ¿dónde está. No, normalmente se establece que alfa es 0.05 o lo cual es equivalente al 5%. Entonces, no, si esto es menor, rechazamos la hipótesis nula. Y si p-value es mayor a alfa, es decir, a nuestro valor de comparación, vamos a rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, netamente es los tipos de errores, ¿no? Error tipo uno, error tipo 2, ¿no? Pero normalmente se utiliza este tipo. O sea, yo puedo decir que es un estándar. ¿Listo? ¿Qué más? Uy, no, ahora, p-value, el intervalo de confianza. Y hay que tener en consideración que el p-value, o el p-valor, viene a ser la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado, ¿no? Si la hipótesis nula fuera verdad, ¿no? Y el intervalo de confianza vendría a ser un rango posible para la media o de la diferencia de media, ¿no? El cual nos ayuda a interpretar una magnitud y precisión. Es decir, si tenemos que el p-value es menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y la lectura sería en este caso que existe diferencia estadística significativa, ¿no? Y sin embargo, si este p-value vendría a ser mayor a 0.05, no rechazamos la hipótesis nula y por tanto, diríamos, ¿no? En nuestra interpretación, no se evidencia diferencia estadística significativa, ¿no? Ahora, tenemos dos, ¿no? Errores de decisión porque existe alfa. Por ejemplo, tenemos el error tipo 2, ¿no? Y el error tipo 1, lo que normalmente solemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, si la decisión es no rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis nula vendría a ser verdadera, y la hipótesis nula es falsa, entonces estamos hablando del error tipo 2. Ahora, si buscamos rechazar la hipótesis nula, entonces va a ser el error tipo 1, ¿no? Y la hipótesis falsa vendría a ser la decisión correcta.
Pero, como digo, el estándar es trabajar con esto, con el error tipo uno, ¿no? O sea, el programa te trabaja, el SPC te trabaja con el error tipo uno, todas las pruebas. El Stata igual. Entonces, tú en tu tesis estaría lo ilógico que trabajes con el error tipo 2, ¿no? Ahora, el alfa igual a 0,5 significa tolerar como máximo 5% de probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, ¿no? ¿Qué más? Ahora, hay supuestos antes de comprar grupos, ¿no? Debemos de considerar el tema de normalidad más el LB. Ahora, supuestos que debemos revisar y qué sobrepasan, ¿no? Y sobre qué variable. Uno, si tenemos el supuesto de normalidad, por ejemplo, vamos a analizar, ¿no? O revisar respecto una variable dependiente cuantitativa o puntaje compuesto, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la prueba T y la prueba de ANOVA. Ahora, si analizamos el tema o tenemos el supuesto de homogeneidad de varianzas, vamos a revisar la comparación de varianzas entre grupos, ¿no? En este caso tenemos T independiente y ANOVA. Luego tenemos independencia, cual se revisa respecto al diseño de grupos no relacionados entre sí. Y tenemos T independiente, ANOVA, Mann-White, ¿no? Y si queremos hacer relación de pares, no, vamos a hacer el mismo participante sobre medido dos veces, ¿no? Y tenemos la T relacionada y la prueba de Wilcox, ¿no? ¿Qué más? Ahora, vamos a sacar una alerta que dice, no se prueba normalidad en variables como sexo, zona, programa. Estas variables son factores o grupos, ¿no? Sería algo ilógico, ¿verdad? Por ejemplo, la prueba de normalidad, la forma gráfica es la hacer, por ejemplo, histogramas, ¿no? Te dice dónde están mayormente concentrados y lo que se espera es, por ejemplo, tener una distribución normal, ¿no? La famosa campana de Gauss. Entonces, si tienes distribución normal, se asume que todos los puntos, no, están concentrados acá, por ejemplo, en el punto medio, y hay una menor concentración en los extremos, ¿no? Eso es uno. Ahora, otro, es lo siguiente, ¿no? Más o menos el punto, acá es ¿no? 0,025 me parece, y acá no. Y si está en esta zona, pues dices, no se rechaza el proceso. No, eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Ahora, a lo que iba, ¿no está? Por ejemplo, este es cuando son, por ejemplo, notas, puntajes, promedios, etcétera. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Si fuese sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente es tener varón o mujer, ¿no? Solamente, digamos, acá va a estar concentrado y acá va a estar, ¿no? Entonces, no va a haber sentido de que, por ejemplo, cumple esto, ¿no? O sea, va a ser netamente aquí, acá y ya está, ¿no? Baja. O sea, no va a tener, o incluso, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los resultados del último censo. Por ejemplo, tengo entendido que las mujeres hay un 50,93% más o menos de mujeres en el Perú y un 49 punto tantos, ¿no? Es decir, hay más mujeres que hombres en el Perú, no de acuerdo al último censo. Entonces, ahí, por ejemplo, más o menos va a ser así apiñado, ¿no? Entonces, en este caso, no es conveniente hacer la prueba de formalidad, ¿no? Entonces, acá vamos todos los dibujos. Siguiente punto, ¿no? Ahora, la normalidad es una decisión práctica, ¿no? Por ejemplo, en SPC, ahí vamos a hacer, ¿dónde está? A ver, ahora vamos al SPC, ¿ya? A ver, todos, y vamos a abrir nuestro SPC. Un rato, por favor, este es de otro. Datos, voy a cerrar esto. Y no, no. Ok, de todos abramos nuestro SPC. Ok, pues sí, distinto la versión, ¿ya? Pues es la versión 27, 30, bueno, en mi caso tengo la 32. Que al final es lo mismo, o sea, lo que estamos haciendo no hay ningún problema, ¿no? En este caso, vamos a importar datos,
importar datos, datos CSV, recuerdo que les he pasado en formato CSV, y donde está OneDrive, cursos, mm, ¿dónde está? Ah, ya, es esto. Cursos dictados, SPS, sesión 6 paquete, ¿cuál es lo que sea? Ah, está. Sesión 6 práctica. Le ponemos bueno, está en este caso leyendo, y ponemos, ¿no? La primera letra contiene variables, coma, lo acaba de detectar automáticamente, y ponemos aceptar, ¿no? Listo. Ok, lo que acabo de hacer es simplemente importar, ¿no? Ahora, por ejemplo, leamos lo que nos da el reporte. Dice, no, la base de datos ha sido escrito este Word file. Tenemos la variable, que todo está en un formato numérico y string, por ejemplo, sexo. Bueno, tenemos varios strings. Diversas activaciones, string. ¿Listo? Dice, una o más valores de acá han sido, están en blanco, bueno, dice. No, numérico, ¿qué más? ¿No? Y acá tenemos todas las variables. ¿Listo? Ok, y veamos, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Y listo. Acá tenemos ingreso mensual, horas de estudio, no, cursos desaprobados, ¿qué más? Tenemos el tema del programa, zona, contrato, ¿qué más? Tenemos los valores que han respondido en los ítems, satisfacción total y aprendizaje, ¿no? Puntaje de aprendizaje, pero también los niveles, ¿qué más? Aprendizaje alto, es alto o no alto, porque me lo comparan. ¿No? Bueno, acá simplemente hace dos medios, ya no tres, ¿no? Sino hace dos, ¿no? Alto o no alto. ¿Listo? ¿Qué más? Dado el grupo, ¿no? O sea, acá ya se agrupan las edades, la institución, condición laboral, satisfacción pretest, posttest, ¿no? Acá valores medios. Luego tenemos diferencia, ¿no? Cuánto sí referencia, el desempeño final, índice de participación, ¿no? Y sexo, no, dice, ¿no? Sexo numérico, pero está, imagino que está acá. Esta no zona, programa NUM. Bueno, esta de acá vamos a transformarla, a ver, para recordar un poco de que ahí hacíamos, ¿no? Más antes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Masculino, ¿qué hacíamos? Poníamos transformar y poníamos recodificación automática, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a transformar uno a uno. ¿Listo? Acá ponemos todo en minúscula ya. Pues, sexo ID, digamos, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Sexo ID. Añadir nombre nuevo y ponemos de menor a mayor, ¿no? Ah, ¿cómo está en el diccionario? A ver, un rato. Diccionario de variables. Me dice que uno es masculino, entonces sería, dice menor a mayor, no, sería de mayor de mayor valor, ¿no? Entonces para que sea uno. ¿Listo? Y ponemos aceptar, ¿no? Ponemos aceptar. Y me dice, ¿no? Masculino es uno y va a ser femenino dos. ¿Listo? Un acuerdo al diccionario. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Ok, ya está. El tema, zona urbana rural. Uno es urbano, dos rural, ¿no? Entonces es igual. Ponemos transformar, recodificación automática, lo volamos y zona, ¿no? En este caso de menor a mayor, ¿no? Ponemos zona ID, ¿vale? ¿Qué más? Otro contrato, podemos ponerlo ahí, ¿no? Contrato ID, listo, otro programa, también podemos poner, ¿no? Programa ID. Algo otro más.
Bueno, eso por ahora, ¿ya? Edad, bueno, acá pongamos Lina. eh, edad, grupo, ID, vamos a ver, ¿ya? De ahí ya lo vamos corrigiendo, ¿no? Dice condición laboral, ¿no? Mira, condición laboral, imagino que es, vamos a poner, ¿no? Con, condición guión ID. Listo. Uy, ¿qué pasó? Ah, no, lo borró. Era programa, zona, contrato, ¿qué más? Institución, grupo ID, condición laboral. Vamos a ponerlo esto. O sea, podemos seleccionar varios. Y acá, por ejemplo, hacemos acá uno, ¿no? Programa, ID. Le ponemos aquí nuevo nombre. Vale, en zona igual, ¿no? La siguiente variable es zona ID. Añadir nombre nuevo. Acá contrato, que sea contrato ID. Institución, que sea Insti ID. Edad, ponemos edad, group ID, ¿no? Condición laboral, pongamos la acá Condi ID. Condición laboral ID, ¿no? Ustedes ya lo ponen, la regla que quieran ponerlo. Acá lo ponemos aprendizaje, ¿no? Aprendizaje alto ID, ¿no? Y listo. Y, o sea, por ejemplo, vamos a hacerlo todo este en bloque, que nos haga una recodificación automática, ¿no? Puede ser de menor valor a mayor valor. En este caso, tengan en consideración que, por ejemplo, cuando ponemos de menor valor, es decir, acá lo recodifica de este, digamos, de este lado, ¿no? A, B, C, D, E, o sea, alfabéticamente. Y en cambio, si ponemos de mayor valor, es como decirles, es que la Z es uno, etcétera. O sea, lo invierto, ¿no? El alfabeto. Y podemos aceptar. Listo, acá está, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Programa, recodifica el abrir el programa en programa ID, ¿no? Por ejemplo, la administración es uno 2 3, ¿no? Educación, luego zona, igual zona ID, uno rural, 2 urbana, contrato vigente, dice no plazo, contratado, nombrado, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, lo hace de forma automática. Ahora, aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque, ¿no? Ordenar de acuerdo a nuestro diccionario, ¿no? Entonces, vamos acá. No, por ejemplo, acá en vista de datos, vemos, ¿no? Al final que si acá desactivamos la vista numérica, mira, tenemos puros numeritos, ¿no? Y es mucho más fácil hacer el análisis. Sin embargo, que acá, por ejemplo, miren, contrato NUM, dice, ¿no? Contrato numérico, y algunos valores missing, ¿no? Entonces acá tenemos que tener cuidado. El programa número, etcétera. Pero como nosotros ya hemos convertido de estos valores string a numéricos, entonces vamos a trabajar con estas variables, con estas últimas, porque son completas, ¿no? ¿Listo? Ok, ya está, ya tenemos nuestra base de datos. Ahora vamos a hacer la secuencia de... Ay, ¿dónde está esto? De acá, ¿no? Por ejemplo, para hacer la prueba de normalidad, nos dice que en SPC nos vamos acá a analizar, vamos a ir juntos. Y en este caso vamos a analizar, por ejemplo, a ver qué variable. Analizamos una variable. A ver, tenemos ingreso mensual, ¿ya? Analicemos ingreso mensual. Entonces ponemos, dice, ¿no? Vamos a analizar, y listo, analizar estadísticos descriptivos. Luego le ponemos explorar, ¿no? Gráficos, ¿no? En este caso va a ser ingreso mensual, ¿no?
hace el ingreso mensual. Y bueno, en este caso ponemos gráficos. Dice, ¿no? Diagrama de cajas, niveles de factores juntos, dependientes juntos. Dice, ¿no? Detalle y hojas. Bueno, yo les recomiendo que usen histogramas. Y más abajo tenemos gráficos de normalidad con pruebas, ¿no? Continuar. Y acá también ponemos listo, nada más, ¿no? En opciones, bueno, esto no vamos a ver por ahora. Y vamos a ponerlo, ¿no? Aceptar. Acá, por ejemplo, más abajo tenemos mostrar, ¿no? Ambos, estilos objetivos y gráficos. Entonces, en nuestro caso, por ahora, vamos a dejar con ambos. Y listo, ¿no? Por ejemplo, tenemos resumen de procesamiento de casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 120 observaciones, tenemos 100 porcentajes, no tenemos ningún perdido. A ver, ¿qué nos dice el ingreso mensual? Acá, por ejemplo, empezamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, dice que la media es 20,83. No sé si se puede corregir esto, ayuda, tema. Por ejemplo, acá, ¿no? Metemos la media, por ejemplo, ¿cómo interpretaríamos la media acá, ¿no? Dice que el valor medio es 2.083,44 centavos. Es decir, de los 120 personas, en promedio ganan 2.083,44 centavos, ¿no? Ahora, ¿qué significa el error estándar? ¿No? O sea, acá está, listo. Formato de área, ancho mínimo, bordes. Voy a ponerlo a 18. Ok. Archivo, cerrar. Listo, acá está, ¿no? Entonces acá, ¿no? Ahora sí se ve mejor, ¿no? ¿Me confirman o no se ve? Porque realmente esto los creo que es muy pequeño. ¿Están todos? Siento que se han perdido. Dice, entonces estamos acá. A ver, ¿dónde está el lápiz? Espera, ¿dónde está esto? Dice, ponerse transcribiendo. Bueno, está. Acá está. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿No? Lo que les decía. En promedio, las 120 personas ganan 2.083 soles. El error estándar es 60,43 soles. Es decir, más o menos si yo tengo esto, acá está 2.083,442, ¿no? Entonces acá tenemos más o menos 60,43 soles. Es decir, hay una variación en promedio de 60,43 soles, ¿no? Dice, el 95% de interior de confianza, límite inferior, entonces restamos esto, ¿no? Menos 60, más o menos va por acá, ¿no? Por esto, por acá. 1900, acá no es 1963,7711, y acá arriba va a ir 2203,773, ¿no? Más o menos va por ahí, ¿no? Dice media recortada al 5%, 2064. La mediana, es decir, donde se repite más, es el 2044. La varianza es muy alta, por ejemplo, o sea, es bastante alto. Y la visión está, ¿no? 622. El valor mínimo en este rango, en esta base de datos, dice que es de 230 soles, sueldo básico. Y el máximo nos dice que es de 303.933 soles, ¿no? Bueno, pues es dólares, ¿no? En este caso es soles. Ahora el rango dice que es 3003,02, rango intercuartil, es decir, cuando lo varía en cuartiles, ¿no? Es 875 soles. Simetría tenemos de 0,3 y curtosis de tal valor, ¿no? Ahora, tenemos el tema de la prueba de normalidad. A ver, ¿dónde está esto? Aceptar.
Esto va acá. Ok, ¿no? Entonces, luego tenemos, por ejemplo, el tema de la prueba de normalidad, ¿no? Tenemos la prueba de Kolmorov. A ver, voy a aumentarle el tamaño, formato, tamaño 20. Cerrar. Listo. Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? En la prueba de normalidad, Kolmorov Smirnov, tenemos este disco, nos sale que es 0.079 o 120 grados de libertad y una significancia de 0.65. Mire, ojo, ojo, ojito. Este valor, no, acá vemos, ¿no? Hacemos la comparación, ¿no? 0.60 bueno, 0.65 es menor a 0.05. No, ¿verdad? Esto es mayor. Entonces, ¿qué decimos? ¿No? Vamos a decir que, entonces, aceptamos, ¿no? Aceptamos la hipótesis nula. Es decir, bueno, el área del ingreso no tiene distribución normal, ¿verdad? Es decir, no se rechaza normalidad, ¿no? No estoy mal. Estadística 0.079 y significancia 0.605. No se rechaza normalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Entonces, o sea, si acepto, entonces no hay, ¿cómo sería, no? No, bueno, la respuesta fácil sería que no hay o no hay evidencia suficiente para rechazar normalidad, eso pues, ¿no? Porque digamos, ¿qué tal tú dices? ¿Sabes que mi p-value, no, el alfa lo voy a subir al 10%? Es decir, no, al 10% de significancia. Ahí sí aceptas, ¿no? Ahí sí aceptarías esto. Pero normalmente se trabaja con 0.05, ¿cierto? Entonces, en este caso, si trabajo con esto, simplemente digo al 5% de nivel de significancia, el área de ingreso no tiene distribución normal, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos saber acá? Por ejemplo, esa es la primera variable, ¿no? Ahora, analizamos otra variable, ¿no? Borro todos los dibujos, ponemos acá analizar. ¿Cómo era? Objetivos, explorar. Por ejemplo, puedo usar otra variable, por ejemplo, edad, ¿no? Edad, horas de estudio, a ver, horas de estudio. Y acá ya lo habíamos, gráficos, nivel de factores juntos, normalidad, aceptar. Acá está, ¿no? Listo, acá voy a formato de área, voy a ponerlo 20 para poderlo ver mejor. Super color de fondo, bordes, notas, inicio general en la esquina, mate, aspectos de tabla, creo que y luego, listo. ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿no? Los resultados que nos dan, dicen, ¿no? Por ejemplo, horas de estudio. No, por ejemplo, acá, analicemos horas de estudio, por ejemplo, ¿no? Nos dice que en promedio, eh, todos estudian 3.49 horas. El intervalo de confianza, tenemos 3.338, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Esto podríamos acercarlo, por ejemplo, haciendo un redondeo. ¿Dónde está el lápiz? No, por ejemplo, a 3.5, ¿no? Si lo redondeamos a dos decimales o un decimal. Ahora, el intervalo de confianza, ¿no? Entre 3.31, ¿no? Y 3.69 horas. La mediana,
¿Dónde está la mediana? 3,5, es decir, el 50% estudia hasta 3,5 horas. La varianza, ¿dónde está? Que viene a ser 1,09 y tenemos la edición estándar de 1,040. Es decir, existe dispersión moderada alrededor de la media, que es de 1,04. El mínimo valor en esta muestra es 0,8, ¿no? Máximo 0,6 horas exactas, tanto en su rango vendría a ser 5,2, y el rango intercortil, eh, es decir, la amplitud, ¿no? 5,2 entre 4 nos sale más o menos en 1,4. No, entre 3, ¿no? Intercortil. Es decir, hay una diferencia de 5,2 entre mínimo y el máximo. La simetría tenemos que es 0,087, tendría que ser una distribución casi simétrica. Y la kurtosis nos dice que es menos 0,097, distribución ligeramente aplanada, ¿no? Cercana a la normalidad. Ahora, al frente de la prueba de normalidad, ¿qué obtenemos acá? Uy, acá sí, mira, acá más bien, ¿qué obtenemos? Que significancia, ¿no? Tanto por Kolmorov y Shapiro-Wilk, ¿no? Acá tenemos que el p-value es, por ejemplo, 0,2, pero nuestro alfa era ¿cuánto? 0,05. Entonces, ¿qué decimos? Vale, recuerden que la función la prueba de normalidad es que si p-value es mayor a 0,05, no se rechaza normalidad. Y si p es menor a 0,5, se rechaza la normalidad. Ay, no. Creo que cometí un error en el anterior. Entonces, ¿qué es de acá? Por ejemplo, Kolmorov nos dice que es 0,02, ¿no? Y de acá, a ver, voy a poner acá una hipótesis nula y la hipótesis alterna de la prueba de normalidad, ¿no? Es la siguiente, ¿no? Si p-value es mayor a 0,05, decimos no se rechaza normalidad. Y si p-value es menor a 0,05, se rechaza la normalidad. En nuestro caso, ¿está bien o no? No, 0,02 estaría en este caso, ¿no? En este primer casito. Acá estaría, ¿no? Y no se rechaza normalidad. Por tanto, nuestra variable tendría horas de estudio, ¿no? Presenta una distribución normal, ¿no? Ahora, a ver, vayamos a gráfico. Y si no, mire, tiene una concentración casi en el punto medio, ¿no? Y más o menos viene a ser el tipo campana de Gauss. Más o menos, ¿no? Entonces, visualmente, en el histograma, podemos visualizar que sí tenemos una distribución normal en esta variable. Todos los tipos queda. Media de 3,5, se llegan a 1,02 y tenemos 120 observaciones. Ahora tenemos el gráfico Q y el gráfico Q normal sin iniciar de estudio, ¿no? Y tenemos el valor cerrado. En este caso, por ejemplo, como no hay puntitos acá, entonces no hay valores atípicos. A ver, otra vez más. La otra variable más. A ver, análisis de activos, explorar. Ya hemos hecho horas de estudio, ingreso mensual. No, ingreso mensual nos falta, ¿no? Hicimos edad, ¿o no? El puntaje de aprendizaje, a ver, el puntaje de aprendizaje. Listo, tenemos puntaje de aprendizaje. A ver aquí, ¿no? Resumen, procesamiento de casos, igual, ¿no? En puntaje de aprendizaje tenemos 71,70, límite superior 70,29, límite superior 73,11, medida corta al 5%, 71,74. La mediana es 71,150, la varianza un 60,49 y la desviación está en los 7,79, ¿no? El valor mínimo nos dice que es 52,8,
9 y el máximo es 87,5. ¿No? Rango, hacemos la diferencia entre los dos, nos sale 35,0. ¿No? Rango interportil 12,3, simetría 0,57 y la cortosis Venus 0,6. ¿No? Ahora aquí, 3. ¿No? Hacemos la prueba de significancia por método de áreas, pongamos liga 22, San Sheriff acá 20, 20, aceptar. Acá está, prueba de normalidad, con Morocco, igual. Acá analizamos, por ejemplo, igual, ¿no? Significancia, ¿no? Esto nos dice que la significancia es 0,07, bastante bajo, pero lo que nos importa es esta, acá, ¿no? Significancia, acá. Esto es lo que nos importa. En este caso, significancia es mayor o igual a el p-value, no, al alfa, ¿no? A 0,05. Por tanto, rechazamos bueno, es acá y decimos que tiene distribución normal, ¿no? Entonces, no rechazamos la hipótesis de normalidad. Sin embargo, el valor de dicha película estamos acá 0,5, lo que es más. Ahora, aquí, por ejemplo, el Shapiro-Wilk. Bueno, en este caso, recuerden que Colmaro se utiliza cuando hay n mayor a 50 observaciones y Shapiro-Wilk es menor a 50, ¿no? En nuestro caso, nos quedamos ¿qué? Con Colmaro, ¿verdad? Queda, ya está. Ahora, ¿qué más? Tun, turun, turun. Creo que sí, ¿no? En este caso, la media y la mediana son muy cercanas y entonces, ¿qué se dice, no? Que tiene distribución normal. Entonces, borramos esto. Y gráficamente, sí, ¿no? Miren, hay bastante concentración en el punto medio, ¿no? Acá, ¿no? Tenemos una posible concentración en el punto medio y se acerca bastante a la campana de Gauss, ¿no? La distribución normal. Listo. Eso, por ejemplo, vendría ser el tema de distribución normal. Luego tenemos el gráfico QQ y tenemos el gráfico normal de simetría. ¿No? Bueno, son gráficos auxiliares que nos van a ser útil más adelante, ¿no? A ver, un momento. Tarara. No sé si está acá todo bien, todo claro. ¿Sí? No, ahorita lo que estamos haciendo es simplemente analizar normalidad, ¿no? De valores escalares, ¿no? Valores cuantitativos. Ahora, ¿dónde está esto? No, ahora, por ejemplo, aquí, ¿no? En el primer gráfico, el cupo normal compara los valores observados de nuestros variables con los valores esperados y los datos siguen una distribución normal, ¿no? El error visual es simple, ¿no? Mientras más cercanos estén a los puntos de la línea diagonal, es decir, acá, más normal es la distribución. En este caso hay poca dispersión, ¿no? No se sale mucho. Ahora, otro. En el gráfico poco normal, sin tendencia de puntaje de aprendizaje, ¿no? Este gráfico muestra las desviaciones de los puntos respecto a la línea normal. Es decir, la línea horizontal representa cero. Eso es decir, cuando no hay ninguna variación. ¿Qué más? ¿No? Línea horizontal, cero respecto a la normalidad, y si los puntos se distribuyen cerca de esta línea, si forman un patrón muy marcado, la normalidad es total, ¿no? En este caso, sí, pero esto más o menos tiene una tendencia, ¿no? Si se dan cuenta, tiene más o menos esta forma, ¿no? Cúbica, ¿no? Pero bueno, no influye mucho, ¿no? Ahora.
En nuestro caso, las desviaciones son bastante pequeñas, ¿no? Solo tenemos algunos valores atípicos. Bueno, tampoco son muy atípicos. ¿Qué más? Tenemos una ligera curvatura y algunos puntos están por encima, ¿no? Y unos están por abajo. Es decir, esta leve dispersión normal, pero no pasa nada. Ahora, en cuanto al gráfico de cajas, ¿no? Por ejemplo, acá no tenemos ningún valor atípico, ¿no? Lo normal es cuando hagamos gráficos de cajas o los box plots, más arribita tengamos puntitos, ¿no? Hay concentración de puntos. Pero en nuestro caso no hay eso, ¿no? ¿Qué más? Listo, entonces eso vendría a ser la interpretación entre paranormalidad o no, de algunas de nuestras variables escalares. ¿Listo? A ver, continuemos. Continuemos. No, ahora, ¿qué más? Unos temas, por ejemplo, la prueba de Leven, el cual nos habla de la homogeneidad de varianzas. Tenemos dos hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, en la cual nos dice las varianzas de los grupos son iguales, y H1, pues, sí, la hipótesis alterna, al menos una varianza difiere, ¿no? Por ejemplo, la prueba del EBNP nos dice que si P value es mayor a 0,05, mayor o igual a 0,5, no tenemos varianzas homogéneas. Y en SPC interpretamos las filas asume varianzas iguales, ¿no? Y si P value es menor a 0,05, es decir, varianzas no son homogéneas, ¿no? Interpretamos la fila como que no se asumen varianzas iguales, o hacemos la prueba de Wedge o Game-Solver, ¿no? Ahora, Leven no prueba si las medidas son iguales, solo decide qué versión de conversión se interpreta, ¿no? Ahora, tenemos algunos opuestos, ¿no? Si hacemos pruebas paramétricas o no paramétricas. Ahora, en las paramétricas, nos dice que se trabajan con medias y parámetros, requieren supuestos razonables, suelen tener mayor potencia si los puestos se cumplen, ¿no? Es decir, en este caso usamos esto, ¿no? Y las no paramétricas trabajan con rangos, distribuciones, no exigen normalidad estricta y utilizan con datos ordinales o puntajes no normales. Esto por lo que habíamos hecho las anteriores sesiones, ¿verdad? Ahora, no paramétrica no significa menos científica, significa que responde a otra estructura de datos, ¿no? En estos casos podría ser ordinales. Ahora, vamos a pasar al tema de pruebas paramétricas, ¿vale? Las pruebas T y las pruebas F. Ahora, tenemos la prueba T-Student con la muestra. Dice, ¿no? ¿Cuándo debemos usarla? Cuando se desea comparar la media de una variable cuantitativa con un valor teórico normal o neutral, ¿no? Por ejemplo, la fórmula de la prueba T vendría a ser el valor promedio de la observación menos la varianza esperada sobre el error estándar por la cuadrada del número de observaciones, ¿no? Por ejemplo, si buscamos comparar el valor promedio de satisfacción difiere del valor neutral 3 en la escala 1 al 5, ¿no? ¿No? Podríamos hacer ese valor, ¿no? O sea, esta comparación, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos esto, ¿no? El valor teórico y la media observada. Supongamos que la media es 3,25 y T tablas, en este caso, dice 3,96, haciendo el cálculo, ¿no? Sí, tenemos 120 observaciones. ¿Qué más? 120 grados de sería 120 más 1 sería 119. Y bueno, no, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Si la distribución frente al valor neutral, que es 3, tenemos estos valores, ¿cómo diríamos, ¿no? Entonces, la media de esa distribución fue significativamente diferente al valor neutral de 3,0, ¿no? Dado que el p-valor obtenido es 0,0, o sea, es bastante bajo, ¿no? Menor a 0,05. Ahora, otro. No, en SPC. No, a ver, creo que en nuestra base de datos sí tenemos esa variable. Ya estamos vistos patria, ¿no? Acá está, satisfacción promedio, ¿no?
La satisfacción promedio va del 1 a 5. ¿No? Vamos a analizar esta variable, ¿no? Satisfacción promedio. Entonces vamos acá, ¿no? Vamos a guiarnos paso a paso, paso a pasito. Ahí, ¿dónde está? Acá, por ejemplo, ¿no? Satisfacción promedio. Vamos a analizar. ¿Dónde estás? A ver, moto. Se te pone una muestra paso a paso. Hacemos analizar. Lo ponemos compresión de medias. Ahí, ¿dónde está tú? Un rato, por favor. ¿Dónde está? Esto en la versión. Satisfacción promedio. A ver, analizar. ¿Dónde está? Vamos a las. Se me medio, ¿dónde está? Acá está. Medias. Entonces estamos acá. Vamos a analizar otra variable. Dos variables, ¿ya? Vamos a analizar. ¿Dónde está? Analizar. Luego nos pone, bueno, ponemos. ¿Dónde está? Comparar medias, ¿no? Y proporciones. Y buscamos pruébate para una muestra. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Confirmen, por favor. Ah, todos estamos ahí, ¿no? Entonces ponemos acá, ¿no? Analizar, comparación medias y proporciones, pruébate de una muestra. Y de ahí lo que vamos a analizar pues, es satisfacción promedio. ¿Listo? Y valor de prueba vamos a ponerle acá, por ejemplo, ¿no? 3. Queremos que sea 3. Opciones, si me nada más, ¿no? Y valor de prueba ponemos 3. Listo. A ver, analicemos. A ver, analicemos esto. Aceptar. Dice, ¿no? Este disco resume, me dice, ¿no? Tenemos disco de poner una muestra, guay, guay. Estamos usando satisfacción promedio en nuestro caso, ¿no? La media dice que es 3.2548, la división estándar 0.79 y media de error estándar 0.043, ¿no? A ver, tenemos, bueno, lo que hemos hecho, ¿no? Prueba T por una muestra. El valor de prueba es 3, ¿no? Tenemos aquí el valor T es 3.96, grados de libertad 119, ¿no? P de un factor es menor a 0.05, P de dos factores es menor a 0.05, diferencia de medias es 0.2548 y listo, ¿no? ¿Qué más? Entonces acá, cuando hacemos esto, el prueba de poner una muestra o la prueba T, ¿no? Decimos, el promedio de satisfacción, en nuestro caso, sería, el promedio de satisfacción es significativamente diferente de 3, ¿no? Ahora, ¿no? La media observada, dónde está la media observada? ¿No? Vendría a ser valor de prueba más la diferencia de prueba. Entonces, la media observada vendría a ser 3, ¿no? Que estamos buscando, 3 más 0.25, ¿no? Que es la diferencia de medias, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, ¿no? La diferencia de medias. ¿Listo? Entonces, el promedio de satisfacción aproximadamente calculado debería ser 3.25, no 3.25, 3 más 3.025. ¿Y qué más? Y el valor de significancia vital que vamos a tener es 0.001, ¿no? Lo que me dice, ¿no? Dice, la diferencia promedio es significativa para las variables, ¿no? Satisfacción promedio. ¿Listo? Por tanto, como es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y, y en este caso sería
¿no? Existe diferencia estadísticamente significativa entre el promedio de satisfacción y el valor teórico 3, ¿no? Además, como la diferencia de medias es positiva, se concluye que el promedio de satisfacción es significativamente mayor que 3, ¿no? A ver, entonces, en nuestro caso, se queda el nivel de prueba de hipótesis nula y alterna, decimos, ¿no? Que la media, ¿no? Entonces acá más o menos sería así, ¿no? La hipótesis nula, el promedio, o la media, es igual a 3 y la hipótesis alterna sería que la media es diferente de 3, ¿no? Entonces, como nuestro p-value obtenido es 0.001, el cual es menor a 0.05, ¿qué decimos? ¿No? Rechazamos, ¿no? Entonces, rechazamos, ¿no? Acá, rechazamos la hipótesis nula. Por tanto, ¿no? Por tanto, el promedio de satisfacción es significativamente diferente y superior a 3, ¿no? ¿Listo? No, ¿por qué digo superior? ¿No? Es que acá no, porque esto es positivo. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ¿qué significa ¿dónde está? P de un factor y P de dos factores, ¿no? P de un factor corresponde a una prueba unilateral, ¿no? Unilateral. Y es acá, por ejemplo, dos factores vendría a ser la prueba bilateral, ¿no? ¿Ok? Claro, solo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un P factor, decimos, ¿no? Que la media es mayor que 3, o casi, ¿no? Acá sí decimos, ¿no? Que la media estimada es mayor que 3, ¿no? Pero en la bilateral o en la de dos factores, aquí es donde decimos que el promedio es diferente a 3, ¿no? O sea, en tesis normalmente se reporta, por ejemplo, el P de dos factores, ¿no? O la significancia bilateral, a menos que desde la hipótesis se haya planteado específicamente una dirección, ¿no? Listo, eso de ahí, por ejemplo, ¿no? En cuanto para la prueba de una muestra, ahora, tamaños de efecto tenemos por ejemplo una prueba adicional que nos dan, eh, ¿no? Tamaño de efecto de una muestra, por ejemplo, tenemos la D de Cohen y la corrección de Hedges, ¿no? Y tenemos valores estandarizados, estimación de puntos, intervalo de confianza, ¿no? Ahora, dice, ¿no? Los valores estandarizados, el dominio utilizado la estimación, tamaño de efecto, la D de Cohen utiliza la división estándar de muestra, y la corrección de Helix utiliza la división estándar de la muestra, ¿no? Más un foto de corrección. ¿Listo? Ahora, en este caso, 0.36 en este caso sería un efecto pequeño moderado, ¿no? Ahora, por ejemplo, dado que la prueba T nos dice que existe una diferencia significativa, como en este caso, ¿no? O sea, no dice el tamaño de efecto, necesitamos ahora analizar el tamaño de efecto, ¿no? El tamaño de efecto nos dice qué tan grande o importante es esta diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá la estimación es de 0.70, ¿no? ¿Listo? Estimación de puntos es 0.36, ¿no? Y abajo 0.36. Entonces, el efecto vendría a ser pequeño moderado, ¿no? Y bueno, en este caso, donde está la división estándar, entonces la división estándar acá, está, ¿no? 0.064, ¿no? División 0.07. Y acá tenemos más o menos 0.0, muy cercano, ¿no? ¿Listo? Como entonces vimos, diferencia de medias, ¿no? Diferencia de medias sobre la división estándar, ¿no? Listo, eso vendría a ser la ¿no? Diferencia de medias, ¿dónde estás? Acá. Diferencia de medias.
que es 0,25 sobre la desviación estándar. La D de Cohen es eso simplemente, ¿no? Bueno, la D de Cohen es simplemente diferencia de medias sobre la desviación estándar, ¿no? Estos valores ya nos dan, ¿no? Por ejemplo, diferencia de medias está acá, ¿no? Es 0,2548 sobre desviación estándar que está acá, ¿no? Entonces, haciendo esa división, nos sale que es, por ejemplo, 0,362, ¿no? De Cohen. ¿Listo? ¿Qué más? Aunque la diferencia es ligeramente significativa, la magnitud de diferencia no es grande, ¿no? Es una diferencia real, pero tamaño pequeño moderado. Ahora, la ecuación de Helix aparece, bueno, eso ya no. ¿No? Pero eso, por ejemplo, referente no, al valor de estimación promedio. Ahora podríamos hacer algunos casitos más, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Podríamos analizar mm, puntaje de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Ingreso mensual, horas de estudio. Pero analizamos, por ejemplo, a ver, practicamos un poquito acá. Digamos, el promedio de puntaje de aprendizaje, ¿cuánto ha sido? A ver, se me ocurre, comparemos, a ver, comparación medias, y acá voy a poner puntaje de aprendizaje, ¿dónde estás? Satisfacción, puntaje de aprendizaje, opciones, oh, creo que lo he hecho mal. Creo que sí, cancelar. Analizar, comparación de medias, era prueba T de una muestra, ¿no? Acá está donde estás. Satisfacción total, satisfacción promedio. Oye, ¿dónde está? Índice, índice de participación, puntaje, acá está, ¿no? Puntaje de aprendizaje. ¿No? Puntaje de aprendizaje. Digamos, se me ocurre 70. No, no es un valor arbitrario, ¿no? En 70. Entonces tengo, ¿no? Valor por una muestra. Ok, acá, ¿no? Decimos, ¿no? Bueno, acá está toda una prueba T. Igual, ¿no? La media dice que es de esta observación 71,70, con una disminución estándar de 7,73, media de error estándar 0,71. No, prueba por una muestra, si espero que sea 70, no, puntaje de aprendizaje, se dice no. La diferencia cuando es 1,70, ¿no? P de un factor 0,009 y P de dos factores, ambos son menores a 0,05. Entonces, ¿es diferente o no de la media? Sí, es diferente, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta estadística, recuerden que sería el promedio de puntaje de aprendizaje es significativamente diferente de 70 puntos, ¿no? Promedio, bueno, la hipótesis nula sería que el promedio sería igual a 70 y la hipótesis alterna sería o ver, ¿no? Que el promedio es diferente a 70, ¿no? En este caso, analizamos esto acá netamente y nos decimos que sí es significativa, ¿no? La diferencia promedio es significativa para las variables, ¿no? Puntaje de aprendizaje. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? No, como hemos rechazado, decimos, ¿no? Es significativa para variables. Además, como la diferencia de Mace es positiva, se concluye que el valor promedio fue significativamente mayor que 70 puntos, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la media observada? ¿No? 70 más 1,742, ¿no? De acá. Listo. Ahora, sobre el tamaño del efecto, ¿de Cohen cuánto nos da? 0,219. Corrección del Helix 0,318. Entonces, ¿qué dice? 0,19 es bastante pequeño, ¿no? Significa que la diferencia fue estadísticamente significativa, pero su magnitud fue prácticamente baja, ¿no? Lo mismo, eh, y lo mismo, ¿no? Entonces sería que existe diferencia, pero no grande, ¿no? Y así lo podríamos analizar, ¿no?
queda, ¿no? Entonces, esa de ahí, por ejemplo, sería la prueba T. ¿No? Es decir, damos un valor promedio. Ahora, continuamos. Bueno, vamos a hacerlo después. Ahora tenemos la prueba T para muestras independientes. Uy, ¿qué pasó? No, en este caso, por ejemplo, la prueba T para muestras independientes, ¿no? ¿Cuándo la debemos de usar? Dice, ¿no? Cuando se comparan las medias de dos grupos independientes, ¿no? La estructura es la siguiente. Nos dice, ¿no? Tenemos una área dependiente cuantitativa más una área de agrupación con dos categorías. Por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, desempeño final versus sexo y satisfacción promedio versus zona. Otra podría ser, por ejemplo, rendimiento académico versus institución pública o privada. Por ejemplo, a ver, analicemos, hagamos este primer ejemplo. A ver, desempeño final versus sexo. Vamos acá, ponemos analizar, ¿no? ¿Qué más? Analizar, ponemos luego comparación de medias y luego ponemos prueba T para muestras independientes, ¿no? Y vamos a analizar, por ejemplo, que hemos quedado desempeño final, ¿no? Puntaje de desempeño final, luego tiene esto versus sexo, ¿no? Acá está, desempeño final, ¿dónde está? Dime, puntaje, ahí está, desempeño final, variable de agrupación, vamos a usar sexo, ahorita sexo. Edad ID, sexo ID. Listo. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, varias, ¿no? Hay acá prueba de homogeneidad, bueno, hay todo, variedad de grupos, grupo uno, grupo 2, continuar. Ya está, ¿no? Definimos grupos, ¿no? Uno y dos, ¿no? Recuerden, hombres y mujeres, opciones, y aceptar, ¿no? Ahora, podemos agregar también la prueba de homogeneidad de varianza, eso vamos a hacerlo después, ¿ya? Listo, acá está. Tenemos, por ejemplo, la prueba T, para grupos independientes, ¿no? Dice, ¿no? En desempeño final, los hombres dice que son 57 y las mujeres son 61. En promedio, los hombres tienen 75 puntos. Vamos a aumentar el tamaño, ¿verdad? 24. Listo, formato de área, 24. Ahí, listo, ok. ¿Debe mejor? Sí, sí, ¿no? Ok, lo que decía, ¿no? Tenemos, en esta muestra, en este grupo tenemos 57 mujeres y, no, hombres 57 y tenemos, a ver, vamos a copiar esto un rato. Acá vamos. Listo, ¿no? Tenemos 57 varones y 61 mujeres, ¿no? Luego dice, en desempeño final, dice, en los hombres es 75, 75,71 y en las mujeres 75,182, ¿no? Ahora, tenemos desempeño final, ¿no? Suman varianzas iguales, el T comienza de 309, P de un factor, ¿no? 0,3 0,379, P dos factores 0,758. Diferencia de medias, 0,5286, error de diferencia, ¿no? Inferior o superior, ¿no? Y si no asumimos varianzas iguales, tenemos esto de acá, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Esto de acá, el P factor es menor a 0,05. Por tanto, decimos, por ejemplo, ¿no? La diferencia la diferencia media no es significativa según la variable de agrupación. Bueno, en este caso sería según sexo, para la variable de desempeño final, ¿no? Ahora, la pregunta estadística, recuerda, ¿existe diferencia significativa en el desempeño final según sexo? Entonces, la hipótesis nula vendría a ser, ¿no? No existen diferencias significativas en el desempeño final entre estudiantes masculinos y femeninos.
Y existen diferencias significativas en el desempeño final, ¿no? Ahora, recuerden como nuestro alfa es 0,05, es decir, el 5% de significancia, vamos a interpretar los factores. Hasta acá. Ahora, ¿qué más? No, entonces, recuerden que ambos no son significativos. Listo, ya, eso queda claro. Entonces, no rechazamos la hipótesis nula, por tanto, no existen diferencias estadísticamente significativas en el desempeño final según el texto. Ahora, hagamos otro análisis para decir, que ya no sea desempeño final, que sea, por ejemplo, según el ingreso mensual. Listo, acá. Por ejemplo, acá sí, por ejemplo, nada igual, mira, en cuanto a ingresos, no hay brecha, se puede decir, ¿no? Mira, 22 y 22, listo. Ok. Ejemplo, acá, si analizamos el ingreso mensual, decimos, ¿no? Por ejemplo, los hombres ganan en promedio 2.160 y las mujeres ganan en promedio 2.014 soles. La decisión estándar es menor en los hombres que en las mujeres. Y tenemos que, por ejemplo, medir, bueno, ¿qué más? Acá abajo. Vamos a agrandarlo esto. Como esto, no, bueno, listo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este calculado es 1,2868. Por ejemplo, en la prueba T, significancia de un factor, uno dice, no, esa suma valencia igual, la diferencia media no es significativa, no según sexo, para el área del ingreso mensual. Ahora, lo mismo ocurre con P2 factores, ¿no? Es decir, eh, no hay diferencia significativa, ¿no? A nivel de promedio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que tanto hombres y mujeres ganan lo mismo. O sea, no hay diferencia significativa. Listo, a ver, con otra variable. Comparación de medias, prueba de parámetros independientes. Puede ser, por ejemplo, edad. Podemos combinar también esto, las pruebas. O sea, podemos hacer varias pruebas, o varias variables podemos analizar, aceptar. Listo, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, no es necesario hacerlo uno por uno, sino que podemos agruparlo. Igual, ¿no? Tenemos media, 37, bueno, acá, a ver. Por ejemplo, en cuestión de edad, decimos, por ejemplo, igual, no hay una varianza significativa en total edad, ¿no? Dado que ambos tienen igual, ¿no? O sea, por la prueba T, ¿no? Por la prueba de significancia. En cuanto a horas de estudio, ahí sí vemos una diferencia, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? ¿No? Dice, ¿no? Horas de estudio, por ejemplo, acá, ¿a dónde estamos? Estamos acá, ¿no? Acá, por ejemplo, es interesante analizar, por ejemplo, horas de estudio. Decimos que son varianzas iguales. Uy, es como son motor salió dos, ¿no? Entonces acá, ¿no? ¿Dónde sí vamos a decir que hay diferencia entre variables, ¿no? Por ejemplo, en edad no hay, estadísticamente no hay varianza, ¿no? No hay diferencia media de, ¿no? Dice, ¿no? Si son varianzas iguales, la diferencia media no es significativa, ¿no? Según sexo para variable edad. Ahora, la diferencia promedio es significativa según la área de agrupación para la área de horas de estudio, ¿no? Ahora, en cuanto a varianzas iguales, por ejemplo, ¿no? Para la área de edad, no, la diferencia media no es significativa, sobre todo según sexo, pero para la área de horas de estudio, la diferencia promedio es significativa, ¿no? Según la área, bueno, según la edad en los casos. ¿Listo? Ok. ¿Qué podemos? Edad no es significativa. En horas de estudio, aquí, sí, ¿no?
Listo, significancia bilateral, ¿no? Suma varianzas iguales, 0,15. Entonces, ¿qué podemos decir, qué podríamos decir acá? ¿No? La diferencia de medias fue, por ejemplo, diferencia de medias 0,4624. Esto significa que el grupo estudia en promedio 0,4624 horas más que su otro grupo, ¿no? Es decir, si esto lo multiplicamos, como está en horas, a ver, multiplicámoslo por 60, es decir, hay que convertir en cuántos minutos. Es decir, bueno, 0,4624 por 60. Más una conversión, no puedo poderlo interpretar. Más o menos sale 442, más o menos sale 27,7 minutos. ¿No? Entonces, ¿qué decimos? ¿No? Que los hombres no estudian 28 minutos más que las mujeres, ¿no? Sí, interesante, ¿no? El análisis. Ahora, en el intervalo de confianza, pues inferior 0,083, 0,8. Entonces, como el intervalo no incluye valor cero, observamos que la diferencia es significativa. O sea, en este intervalo no hay cero. En cambio acá, mira, sí hay, ¿no? Sí está el valor cero. Listo. ¿Qué más? Ahora, la D de Cohen. La D de Cohen en horas de estudio es, por ejemplo, estimación de punto 0,45, acaso, ¿no? Corrección de Helix y corrección de clase, ¿no? Igual es pequeño moderado, ¿no? 0,452, ¿no? ¿Qué más? Ahora, y así podemos ir analizando, ¿no? Ahora, en resumen, ¿qué podríamos decir? Que la edad no hay diferencia significativa y el efecto es pequeño. Sin embargo, en horas de estudio sí es significativo, ¿no? La diferencia, sí hay diferencia significativa, pero el tamaño del efecto es pequeño y moderado, ¿no? 0,41. ¿Listo? En resumen, en estos dos grupos que acabamos de analizar, grupos no difieren en edad, pero sí difieren en horas de estudio. Ah, interesante este análisis, ¿no? Qué chévere. Ahora, a ver, ahora, por ejemplo, a ver, horas de estudio, analicémoslo. A ver, ¿dónde está? Prueba de demostración independiente, ya no por sexo, sino por zona. Definimos grupos uno y 2, aceptar. Por grupos, ¿no? Por ejemplo, por zona, ¿no? Urbano-rural, por ejemplo, rural tenemos 29, urbanano 21 observaciones. Bueno, en ambos, viendo el tema de nivel de significancia, podríamos afirmar de que no hay diferencia, ¿no? La diferencia media no es significativa y las varianzas, por ejemplo, igual, ¿no? Una diferencia media en el tema de varianza. Entonces, no hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, incluso acá, ¿no? Ahora, podríamos ver el tema independientes, por ejemplo, acá agregar ingreso mensual, eh, puntaje de aprendizaje y satisfacción promedio, digamos, ¿no? Diferencia, pretest, satisfacción, ya está. Podemos analizar más variables, ¿no? Mira, por ejemplo, de acuerdo al urbano rural, podremos afirmar que no hay diferencia, ¿no? Ahora, analicemos con otro, independientes, ya no que sea zona. Creo que es programa, a ver, no recuerdo si es contrato, definir grupos uno y 2, creo que sí. Uy, vamos a ver, estoy haciendo algo mal. No he seleccionado bien mis datos. Aprendizaje, contratado, nombrado. Aquí. Por ejemplo, podríamos, institución, ¿no? Por institución. A ver, vamos a analizarlo por institución. Analizar, comparación, maíz y proporciones. Esta institución ID.
Definir grupos, uno y dos, aceptar. Listo. Tenemos privadas y públicas, ¿no? En privada tenemos 54 observaciones y en pública 66. Listo. Por ejemplo, acá, ¿dónde hay diferencia? Solo hay diferencia, por ejemplo, en edad. Eh, Tanto en las públicas y en las privadas hay bastante diferencia, pero no tenemos valor cero, ¿no? Listo, dice, se asumen varianzas iguales, horas de estudio, públicas y privadas igual, ¿no? Ingreso mensual igual, ¿no? Entonces, la diferencia media no es significativa, ¿no? Según tipo de institución. Para el Gabriele, en este caso, horas de estudio, ingreso mensual, ¿no? Para todo, excepto para la Reale edad. Listo, ¿no? Y bueno, eso de ahí sería referente a lo que es la comparación de muestras independientes. ¿Listo? Hicimos esto, satisfacción, rendimiento académico, institución pública privada. No, bueno, entonces hay unas partes. Ahora tenemos la prueba T para muestras relacionadas. El tema de muestras relacionadas, ¿no? Es un diseño antes y después, ¿no? Se utiliza cuando el mismo participante tiene dos mediciones, ¿no? Es decir, la prueba de iba a ser post-test menos el pretest, ¿no? Es decir, la prueba evalúa si el promedio de las diferencias es distinto a cero. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? En el pretest inicialmente, o realmente eso se parece mucho a la evaluación de impacto, ¿no? Digamos, con curso y sin curso, digamos, ¿no? Digamos, o una prueba inicial, digamos, de matemática a mis estudiantes, un reforzamiento. O sea, antes de aplicarles la prueba de reforzamiento, les tomo una prueba de entrada, digamos, ¿no? Y, digamos, me sacan dos, tres. Y, digamos, no, a ver, digamos, me sacan 11, digamos, ¿no? De 0 a 20 en un examen de física, digamos. Y hacemos un curso, yo qué sé, o después de un mes, los vuelvo a tomar el examen del mismo tema y me sacan, digamos, 14. Entonces, hay uno o no una variación, o hubo un incremento significativo después de intervención, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? La prueba T para muestras relacionadas se usa para comparar dos mediciones cuantitativas tomadas en el mismo participante. Es decir, antes del curso, después del curso. Antes de la capacitación, después de la capacitación. Eh, y así, ¿no? O sea, podríamos analizar. Ahora, en el SPC, ¿cómo se hace? No, vamos acá. Por ejemplo, acá en nuestra base de datos, yo les había puesto, por ejemplo, satisfacción pretest y posttest, diferencia posttest y pre y final. No, no, acá nada más, ¿no? Satisfacción pretest y posttest. Entonces, la pregunta, ¿cuál sería? ¿Existe diferencia significativa entre satisfacción antes y después de la intervención? ¿No? Y acá recuerden que no son grupos diferentes, sino que es el mismo grupo medido dos veces. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Que la hipótesis nula va a ser que no existe diferencia significativa entre el pretest y el post-test, ¿no? Y la alternativa, o la hipótesis alterna, va a ser, existe diferencia significativa entre el pretest y el post-test, ¿no? Entonces ponemos acá, ¿no? Analizar, comparar, medias, ponemos muestras relacionadas, o emparejadas. Variable uno pretest. Variable 2 post-test. Y aceptar. Listo. Entonces acá, ¿no? Me dice que de pretest nuestra media era 2,99, con una desviación de 0,73, y en el post-test tenemos una desviación de 3,4717.
¿no? Correlaciones. Por ejemplo, en la correlación nos dice que es de 0.909 es un factor menor a 0.9 y P de factor a 0.91 o 0.001. ¿No? Hacemos acá, ¿no? Comparamos. El par uno, satisfacción pre-test, post-test, la me dice que es 0.4732, la desviación estándar de 0.3082, ¿no? Intervalo de confianza, T, y mira, la significancia, ¿no? Dice de una cola es menor a 0.01 y P de dos factores es menor a 0.01. Entonces, ¿qué decimos? Primero, que la satisfacción aumentó de 0.99 a 0.47. Y la diferencia real, ¿cuánto fue? ¿No? 0.4732, ¿no? O sea, lo que realmente ha aumentado es 0.4732, ¿no? Ahora, después de la intervención, curso estrategia, bueno, en este caso aumentó en 0.47 puntos. Ahora, en esta tabla de prueba emparejada presenta una diferencia como negativo, ¿no? 0.047. El significado, el signo negativo acá no significa el resultado sea malo, sino que es porque ha restado pretest menos el post-test, ¿no? Acá está, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Entonces, si lo invertimos, va a salir al revés, ¿no? Como el post-test fue mayor, la diferencia sale negativa, ¿no? O si no, podemos invertirlo, ¿no? Está, parece mayor. Parejadas, podemos hacer también esto, ¿no? Post brele 1, brele 2. Ahí vamos a quitarlo hasta ver. Primero el, ¿dónde está? Post-test y el pretest. No, aceptar. Listo, ahora sí, ¿no? Le he invertido, nada más, ¿no? Primero le puse el post, luego el pre, ¿no? Entonces, ya, acá sí, ¿no? Acá sí se va a entender mejor. En el post tuvimos 3.47, en el pre es 2.99. Entonces, la diferencia del final, después de la aplicación, y no, es 0.47. Ahora, ¿qué más? Pero acá decimos, ¿no? Como está todo en verdecito, decimos, ¿no? La diferencia promedio es significativa para las variables emparejadas, ¿no? En este caso, pre y post-test, ¿no? En cuanto a la prueba de muestras emparejadas, P de dos factores, igual, ¿no? Diferencia promedio y significativa para las variables. ¿Qué más? Entonces, ¿ha sido buena o no esa aplicación? Digamos, de esa capacitación que hemos hecho. Sí, ha sido buena. Y así pueden comparar, por ejemplo, a sus estudiantes, ¿no? Aplicar esta prueba de muestras emparejadas. Ujú. Listo, ¿qué les pareció eso? ¿No? La cuenta sí el impacto de tu, digamos, de tu capacitación, ¿no? De 0.47 puntos, ¿no? Para, o incluso podríamos, digamos, trabajar con notas, ¿no? Digamos, de 0 al 20, ¿no? Si al inicio del curso sacaron en promedio 11 y luego se sacaron en promedio 15, ha sido o no buen docente, ¿no? Algo así. Podrías comprar, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante lo que nos permite hacer el SPC. ¿Qué más? ¿No? Ah, además, luego tenemos el tema de ANOVA de un factor, ¿quieres? Tenemos media hora todavía. Tenemos luego el tema de ANOVA de un factor, cuyo propósito es comprar la media de una variable cuantitativa en tres o más grupos independientes, ¿no? Y en este caso, podría ser una medida entre grupos sobre dentro de los grupos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el desempeño final según un programa, ¿no? Si en administración tuvimos 74, en contabilidad 75, 78 y otros 71, entonces no compramos varios, ¿no? Y decimos, ¿no? Existe también una diferencia significativa entre programas, se requiere un post-test, ¿no? HOC para ubicar los pares. Ahora, ¿qué significa una comparación HOC entre grupos? Por ejemplo, tenemos diferencias homogéneas
para el cual usamos 2K, ¿no? Comparamos todos los pares de control de error, brainstorms no homogéneas, en este caso sería Games Over, comparamos pares sin asumir igualdad de varianzas, y creo que es Wally, significativo, conversión por pares ajustados, ¿no? Identificamos diferencias por rangos. Ahora, no es significativo, responde a diferencia, post-hot responde dónde está la diferencia. ¿Listo? Ahora, uy, acá estamos, ¿no? De resumen. Por ejemplo, vamos a hacer esta prueba de prueba NOVA, ¿listo? Para analizar el tema, esto por ejemplo, ¿listo? Por ejemplo, en este caso, ¿no? ANOVA de un factor, bueno, a ver, vamos a analizarlo en el SPC. Por ejemplo, ¿no? Nuestra variable cuantitativa va a ser desempeño final. ¿Dónde está el desempeño final? ¿No? Acá está el desempeño final. Y nuestra variable de grupo va a ser programa, ¿no? Creo que lo habíamos cambiado, ¿no? Por programa ID. Lo vamos a analizar dos, ¿ya? Entonces ponemos, decimos, no existe diferencia significativa en el desempeño final según programa, ¿no? Y ponemos, ¿no? Acá. Analizar, comparar medias y ponemos ANOVA de un factor. ¿Listo? Desempeño, está desempeño final, va a ser lista de pendientes y el factor que sea programa ID, ¿dónde está programa ID? Contrastes, vamos a cancelar, todavía no. Pero bueno, primero vamos a trabajar con desempeño final, ¿ya? Vamos a analizarlo por programa ID. Listo. En este caso es unidireccional, decimos, ¿no? Comparación entre grupos, ¿no? Acá, ¿no? Tenemos acá, vamos a agrandarlo. Formato 24. Da igual. Formato 24. Listo, ok. Tenemos, ¿no? Nuestro desempeño final, ¿no? Dice, por ejemplo, entre grupo, la suma de cuadrados es 368, grado de tierra 3, que son 4, 4 menos uno, 3. La media cuadrática es 289,75, F 3,6, ¿no? Significancia 0,6. Y dentro de grupos, nos dice que tenemos, ¿no? La suma de cuadrados, 91,61, y el grado de libertad, no, 114. La media cuadrática es 20,83, ¿no? Total, tenemos vueltas la suma y la otra 117. Ahora, tamaño de efectos, ¿no? De la prueba NOVA. Dice, ¿no? Entonces, la pregunta estadística, ¿cuál sería? ¿No? ¿Existen diferencias significativas en el desempeño final según un grupo comparado? En este caso, los programas, ¿no? Existen diferencias entre el desempeño final según un programa, entonces nuestra hipótesis nula sería las medias de desempeño final son iguales en todos los grupos, ¿no? Y la alterna sería al menos un grupo tiene una media diferente, ¿no? Entre grupos y dentro de grupos. Ahora, ¿qué obtenemos? Que nuestra significancia entre grupos, ¿cuánto es? 0,6. Este p-valor es menor a alfa, ¿no? Es decir, 0,016 es menor a 0,05, ¿cierto? Por tanto, ¿qué decimos? ¿No? Rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Es decir, rechazamos la hipótesis nula y por tanto, ¿qué decimos, no? Aceptamos la alterna, ¿cierto? En el cual habíamos mencionado que sí existen diferencias estadísticamente significativas en el desempeño final entre los grupos, ¿listo? Entonces, ¿cómo deberíamos de interpretar, ¿no? El desempeño final no es igual en todos los grupos, al menos un grupo presenta un promedio significativamente diferente, ¿no? Ahora, pero acá en el
tamaño de efecto ANOVA. Ahí dice, por ejemplo, dice, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, esta prueba está incompleta. Entonces, queremos saber en qué prueba o en qué grupo no, hay bastante diferencia. Entonces, vamos a poner el tema CADOC, comparaciones post-hoc. Entonces, igual, ¿no? Analizamos, análisis de comparación media, suma de factor, post-hoc, ¿no? Y ponemos, ¿no? Asumimos varianzas iguales, tenemos la prueba de MS, Bonferroni, SIDAC, ¿no? Ujú. Tararara. Bueno, podemos bueno, utilizar, bueno, mejor pongámosle todo, ¿ya? Y lo vamos a interpretar, ¿ya? En este caso no. Asumiendo varianzas iguales y... Uy, ¿qué pasó? Cancelar. ¿Qué pasó? Opciones. ¿Cómo pasó? Estadísticos, efectos fijos, aleatorio. ¿Dónde estás? A ver, ya me perdí. Simular, programa estimado. Acá está. Descriptivos, ¿no? Por ejemplo, en desempeño final. Eh, acá, por ejemplo, en la administración, la media era 74,41, no, con 74,45, contabilidad 75,47. Listo, acá está, ¿no? Por ejemplo, el que tiene mayor varianza es esta, por ejemplo. ¿No? Bueno, el valor más alto es de educación, por ejemplo, ¿no? En ese caso. Y el más bajo vendría de trabajo social. Pero en promedio, obtiene 75,43, ¿no? Bueno, acá está, ¿no? Listo, ¿quién tiene mayor desviación estándar? A ver, ¿quién tiene? Acá en administración tiene mayor, bueno, mayor desviación estándar, seguido de trabajo social, ¿qué más? Máximo, el mayor puntaje fue en educación, seguido de bueno, ¿no? Educación, seguido de quién le sigue, acá por ejemplo, administración, conta y finalmente social, ¿no? Luego, ¿qué más? ¿Qué más debemos de saber? Por ejemplo, ¿cuánto es la diferencia entre educación y trabajo social? A ver, ¿dónde está? Educación tenemos 78,33 y 71, más o menos de 6 puntos, ¿no? 6,95 por ahí. Es decir, descriptivamente ecuación representa un desempeño final mayor que la social, sin embargo, para afirmar necesitamos revisar la prueba, no. Entonces, listo. Ok, ¿no? Ahora, recuerden que acá en nuestra prueba NOVA tenemos inflexión 76, igual así ya les había explicado. Y entonces, como el nivel de significancia es menor a 0,05, decimos, existen diferencias estadísticamente significativas en el desempeño final sobre un programa académico. Ahora, la conclusión correcta de la NOVA, bueno, vendría a ser, ¿no? Que al menos uno de los programas presenta un promedio de desempeño final significativamente diferente, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ahora, sobre el tamaño del efecto ANOVA, tenemos la prueba de eta cuadrado, igual, ¿no? Tenemos 0,08, 0,086, o sea, el efecto vendría a ser pequeño moderado, ¿no? ¿Qué más? Y nos dice, no, tú que, a ver, vamos a analizarlo. ¿Dónde está? Nuevo factor, justo, ¿dónde está? Tú que, continuar, aceptar. Ah, acá está. No, pruebas post hoc, no, bueno, prueba tú y subconjuntos, ¿no?
Listo. Por ejemplo, acá, ¿no? Comparaciones múltiples, pruebas post-hoc, hablaríamos cuando la prueba de HS de Tukey, ¿no? Por ejemplo, tenemos programa ID, administración, comparamos con contabilidad, educación, trabajo social. Por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, administración con educación es bastante menos 0,3. Y, por ejemplo, acá se indica las diferencias. ¿Dónde es indicativo? Por ejemplo, educación, trabajo social, ¿no? Y, bueno, acá está, ¿no? Esa vendría a ser la diferencia, ¿no? Y ahora, los subconjuntos homogéneos, tenemos los siguientes, ¿no? Subconjunto alfa 0,05, 1, bueno, entonces, ¿no? Solo decía con mi frente, muestra que la diferencia, ¿no? Entonces, eso hay, ¿no? O si no, podemos analizando más comparaciones, ¿no? Acá, junto con el p-value. Por ejemplo, la administración, cuando hay ecuación social, es todo significativo, su diferencia. Ya, entonces, ¿qué más? Contabilidad versus educación, igual es no significativo, y contabilidad versus trabajo social, igual es no significativo, ¿no? Por tanto, aunque las medidas son extremadamente diferentes descriptivamente, solo educación y trabajo social difieren estadísticamente. O sea, a nivel estadístico, solo educación y trabajo social tiene diferencia estadística, ¿no? La cuenta de los subconjuntos homogéneos, digamos, ¿no? Acá la media. Trabajo social 71,37, administración 74,45, contabilidad tenemos 75, no, 75,7, educación 78,3. ¿No? Y bueno, esta tabla nos confirma lo mismo y bueno, no difieren, están en la misma tabla. Ahora, ¿qué más? Listo. Entonces, de esa forma, ¿no? Tenemos el tema de las pruebas ANOVA, ¿no? Por ejemplo, acá determinamos si es que existe o no diferencia o no varios grupos, ¿no? Pero si queremos analizar ¿no? ¿En qué categoría, ¿no? Es diferente, hacemos las pruebas post-hoc, ¿no? Post-hoc. En este caso, usamos la prueba de Tukey, ¿no? Y acá analizamos ya dónde realmente o hemos identificado dónde se encuentra la diferencia estadística. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos preparado? Creo que con eso, ¿no? Ah, ya. Ahora pasemos al último bloque. Ah, tengo 15 minutos. Pruebas no paramétricas, ¿no? Bueno, ya habíamos desarrollado, por ejemplo, ¿no? En las no paramétricas, la lógica de los rangos no comparan directamente medias, comparan posiciones de datos y ordenan los valores, ¿no? Asignan rangos, comparar rangos entre grupos o momentos, ¿no? En este caso son útiles para variables ordinales, distribución no normal o muestras pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la prueba de U de Man-White hace lo siguiente. No, es una alternativa no paramétrica a la T independiente. Por ejemplo, tenemos dos grupos independientes y queremos ver, por ejemplo, la satisfacción según usuario. O tenemos una área ordinal no normal, es decir, por ejemplo, puede ser un puntaje de escala sin normalidad, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Podríamos ver, oye, acá se me comieron los decimales. Por ejemplo, que en la zona rural podría ser otro punto 71, no, digamos 3,17, ¿no? Y en la zona urbana 3,28, ¿no? La satisfacción. Entonces, por ejemplo, la prueba de Human como lo decía, ¿no? Son dos grupos independientes cuando la variable dependiente no cumple normalidad, es ordinal o se refiere a un prueba no paramétrica. En este caso, la alternativa de la no paramétrica es para dos muestras independientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos satisfacción promedio, otro podría ser, ¿no? Satisfacción promedio y analizamos grupos, a ver. Acá está, analizar, comparar medias.
Ponemos acá, ¿no? Pruebas no paramétricas. Buscamos, ¿no? Pruebas no paramétricas. Cuadros de diálogos antiguos. ¿Listo? Cuadros de diálogos antiguos. Y ponemos dos muestras independientes. ¿Listo? Vamos a necesitar dos muestras independientes. ¿Ya? Y acá nos dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué variable vamos a poner? Por ejemplo, habíamos dicho por zona, ¿no? Lista de variables de prueba y variables de agrupación. En lista de variables de prueba, vamos a poner, por ejemplo, satisfacción promedio. Satisfacción promedio. ¿Ya? Y la variable de agrupación, que sea en nuestro caso, por zona, a ver, zona ID. Definir grupos, grupo 1 y grupo 2, ¿no? Lo definimos. Y vamos a hacer la prueba de U de Manweight. ¿Listo? Aceptar. Veamos, por ejemplo, acá, ¿no? Rangos y estadísticos de prueba. Vamos a agrandar el tamaño, formato 24, para que puedan visualizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer la prueba de un Manway, decimos, ¿no? Tenemos calificación promedio 29 en el área rural y en el área urbana tenemos 92 ocasiones. El rango promedio es 57,03, urbana 61,60, ¿no? Suma de rangos, bueno, rural tenemos 16.654 y en el urbana 5.000, ¿no? Ahora, la prueba estadística, tenemos lo siguiente, ¿no? O cuál sería, por ejemplo, ¿no? Nuestra pregunta estadística sería, ¿existen diferencias significativas en la satisfacción promedio según zona? ¿No? Entonces, nuestra hipótesis sería, no existen, la nula sería que no existe diferencia significativa en la satisfacción promedio entre la zona rural y urbana, y la alterna sería que sí existen o existen diferencias significativas en la satisfacción promedio entre la zona rural y urbana, ¿no? Como vamos a dejar igual a 0,05, no, por ejemplo, tenemos que el un de Monway tenemos que es 1219, ¿no? W de Wilcox tenemos 1654. Z estimado es bastante bajo, ¿no? Menos 0,617. Y la significancia bilateral es 0,538. Está acá, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Esto, para analizar. Ahora, ¿qué decimos, no? Como p-value, que es igual a 0,538, es menor a alfa, es decir, a 0,05. ¿Qué vamos a decir, no? Vamos a, claro, no vamos a rechazar la hipótesis nulla, ¿cierto? Por tanto, ¿qué decimos? No existen, no existen diferencias estadísticamente significativas en la satisfacción promedio según SAR. ¿Listo? Ahora, aquí, por ejemplo, podemos analizar, ¿no? Por ejemplo, estadísticamente no hay diferencia, o sea, no es significativo esa diferencia. Pero acá analizamos un poquito más, ¿no? Del tema de que la zona rural tuvo un menor satisfacción, pero significativamente no es estadístico, ¿no? O sea, estadísticamente no es significativa esta diferencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. Esto es referente, por ejemplo, a satisfacción promedio y acá. Ahora, podemos hacer otro análisis también, ¿no? Otra prueba. Está pruebas no paramétricas, análisis, más pruebas independientes. Lo que sí nos había funcionado era, por ejemplo, si es, a ver, ¿dónde está? Programa por zona, por ejemplo, ¿no? O a ver, por sexo, uno y dos, ¿no? Pasas jugando a la etiqueta.
Y, por ejemplo, el ingreso mensual, ¿no? Podemos analizar más variables, inclusive. Análisis, satisfacción promedio, puntaje de aprendizaje, puntaje promedio, ¿qué más? Desempeño final, y listo. Acá, ¿no? Por ejemplo, hagamos la prueba de un Weight por ejemplo, cuatro variables, ¿no? Listo. Acá, por ejemplo, es una de las pruebas de un Weight. Ingreso mensual, sí, no, promedio, igual, ¿no? Masculino, femenino, puntaje de aprendizaje, etcétera. Y acá, estadísticos de prueba. Ingreso mensual. Nuestro nivel de significancia es menor a 0,5. ¿Es significativo? No es significativo. Horas de estudio, menos 0,5, sí, ¿no? Puntaje de aprendizaje, ¿es estadísticamente significativo la diferencia? No. Motivación promedio, igual, no. El desempeño final, igual, no. Entonces, si recuerdan, anteriormente habíamos determinado que las horas de estudio entre hombres y mujeres, no, cuando habíamos hecho la prueba por una muestra, recuerdan que también habíamos llegado a esta diferencia así, ¿no? Listo. Entonces, tanto por la prueba T de una muestra y por la prueba de Human Weight, determinamos de que sí existe, ¿no? Diferencia en las horas de estudio tanto entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció ese análisis? O sea, es bastante lejos, se puede decir, ¿no? Listo, ¿qué más? No, creo que vamos a desarrollar referente a esto. Creo que hay algunas pruebas más que debemos de realizar. Human Weight, Wilcoxon con rangos, ¿no? Bueno, dado que ya el tiempo nos ha ganado, voy a quitarles unos cuantos minutos más. Ya tenemos, por ejemplo, el método de Wilcoxon de rangos con signo, el cual es una alternativa no paramétrica a la T relacionada. Se utiliza para comparar dos mediciones relacionadas, antes, después, preterios, posteriores, medición uno, medición 2, ¿no? Netamente se utiliza para calcular diferencias, eliminar ceros, ordenar diferencias absolutas, asignar rangos y sumar rangos con signo. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? Con el pretest y con el posttest ya hemos hecho esto. Luego tenemos el HD Kruskal Quality, el cual es una alternativa no paramétrica a la ANOVA de un factor, ¿no? En el cual, por ejemplo, contemos tres o más grupos independientes y datos ordinales o no normales, ¿no? En el cual se busca no rechazar la hipótesis nula y si resulta significativo, usar comparaciones por pares ajustados, ¿no? O sea, muy parecido, ¿no? Ahora, está el árbol de decisión, ¿verdad? La comparación de grupos. Si tenemos una variable dependiente cuantitativa, y tenemos cuántos grupos de mediciones. Ya tenemos dos grupos independientes, dos mediciones relacionadas, independiente y interrelacionada. Tenemos una no normal ordinal, nuestro diseño. Tenemos dos independientes o dos relacionados o más. No tenemos la prueba de Van White o de Wilcox. ¿Listo? ¿Qué más? La matriz de decisión por prueba, digamos, si tenemos una muestra versus un valor, usamos una prueba paramétrica. Y si usamos un modelo no paramétrico, damos signo de Wilcox y ejemplo, tenemos anticipación versus el 3. Tenemos dos grupos independientes, tenemos la T independiente, la prueba de Manway, por ejemplo, puede ser desempeño según sexo, las mediciones relacionadas, T relacionado, Wilcox, pretest y post-test, ¿no? Ahora, el criterio previo siempre tenemos que revisar si la variable dependiente es cuantitativa, ordinal o categórica, ¿no? Luego de ello revisamos normalidad y homogeneidad, ¿no? Ok, eso de ahí entonces sería todo referente a la sesión del día de hoy. Entonces espero que haya sido súper fructífera. Entonces,
Al fin es netamente mostrar, ¿no? ¿Qué pruebas más podemos hacer en el SPS, ¿no? O sea, no solo quedarnos eh, con lo que les decía, ¿no? Está, creo que era esto. No, o sea, como le decía al inicio, no solamente nos debemos de llegar hasta relacionar, ¿no? O sea, tesis relacionales, ¿no? Bueno, al menos a nivel de posgrado, siempre tenemos que hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo. Ya en pregrado sí se puede admitir, ¿no? Relacionar, etcétera. Pero ya a nivel de maestrías, doctorados, ya se tendría que hacer comparaciones, ¿no? Comparación de grupo, tal, por género, no sé, hacer pruebas pre-test y post-test, ¿no? Pero sí he visto, o sea, en posgrado sí he visto algunos trabajitos, sí, pero son contados, ¿no? No hay muchos. Pero lo que sí abunda es esto, pruebas tesis relacionales o tesis de asociación. Entonces, no, pero igual, ¿no? O sea, la complejidad al final es lo mismo, ¿no? Lo único que vas a hacer acá es un poquito hacer comparación de grupos. Y el software, por ejemplo, ahora tiene software, tenemos software y incluso hay inteligencia artificial, ¿no? Que nos pueden ayudar para interpretar. Entonces, bueno, estamos acá. Y bueno, la sesión 7 que va a ser el miércoles, tengo entendido que nos toca, a ver, un momento, vamos a desarrollar, acá está, ¿no? No, a ver, miren, en la siguiente sesión, no falten, ¿no? Vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Vamos a hacer modelos explicativos y predictivos, ¿no? En este caso, vamos a hacer correlaciones causales y predictivas, ¿no? Relaciones lineales simples y múltiples, analizar R, el R cuadrado y coeficientes betas. Bueno, en sí vamos a trabajar, por ejemplo, esto acá se hace netamente es algo de econometría, ¿no? O sea, lo que se hace en economía netamente. ¿Listo? Nada, entonces, disculpen por pasarme creo, 10 minutos, no, 5 minutos, ¿no? Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Espero que sea súper fructífero. Y no, recuerden que este no es un curso tradicional, ¿no? Sino es más práctico, más aplicado, ¿no? A tipos de tesis. No, y bueno, tengan todos. Ajá, falta la lista. Voy a coordinar ya, todavía no se sale. Ok, la lista ya bueno, se les acaba de pasar directamente, tanto por el grupo de WhatsApp, por acá, por el Zoom, ¿no? Entonces, ¿qué más? Oye, las sesiones ya están publicadas, bueno, en el canal. Ahorita se los voy a compartir, dado que no tengo espacio en el Drive, entonces vamos a dejar de grabar. Pausar.